De la segunda ley o segundo principio existen dos enunciados, y esto se debe a que fueron propuestos por dos personas diferentes. De hecho dicen lo mismo, pero aplicados de manera diferente. Veamos. El primero propuesto por Clausius y dice que el calor no puede por sí mismo, sin la intervención de un agente externo, pasar de un cuerpo frío a uno caliente. Para que un cuerpo con menor temperatura le pase calor a uno con mayor temperatura, se necesita un agente externo, se necesita alguien que lo provoque. Si no, no es posible, de manera natural no se puede. Es lo que dice este enunciado. Y el segundo enunciado fue propuesto por William Thomson y es aplicado a las máquinas térmicas. Este enunciado dice que es imposible construir una máquina térmica que transforme en trabajo todo el calor que se le suministra. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe una máquina térmica perfecta. Siempre habrá una forma de transmitirse el calor a otra forma de energía no deseada. Esto tiene que ver con un concepto que se llama eficiencia, que vimos en el primer curso. Y esto lo redondea. Cuando un sistema toma energía en forma de calor, para realizar un trabajo siempre hay pérdidas, siempre. El rendimiento o eficiencia nunca será del 100%. En este segundo principio se utiliza, se emplea, se deduce un concepto que se llama entropía. Antes de que yo meta mi cuchara explicándoles, les pondré un video para auxiliarme y auxiliarles a ustedes. Veámoslo por favor. ¿Has notado alguna vez que tu vida tiende constantemente al caos? Por ejemplo, si ordenas tu habitación, esta no tarda en volver al desorden. O si planeas organizar todos tus trabajos y hacerlos a tiempo, estos se juntan y todo se hace a último minuto. En nuestra vida en general, aumentan las catástrofes y el desorden, lo que hace parecer que estamos en un constante caos. La explicación a esto se reduce a un concepto termodinámico, la entropía. La entropía nace como consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. Esta ley posee distintos postulados. El primero es el de los científicos William Kelvin y Max Planck, quienes plantearon que ninguna máquina que utiliza calor para producir trabajo puede hacerlo con un 100% de eficiencia. Por otra parte, el científico Rudolf Clausius planteó que ninguna máquina puede tener como único resultado transferir calor desde una fuente fría a una caliente. Luego de una serie de reflexiones por parte de Clausius, llegó a la conclusión de que existe una magnitud que no depende del camino que se recorra entre dos estados de equilibrio, la cual muestra una relación entre el calor y la temperatura, a la cual denominó entropía. De esta forma, la entropía se define como una propiedad expansiva, es decir, que depende de la masa, la cual mide el grado de desorden que se genera en un sistema termodinámico al pasar de un estado a otro. Se denota con una S mayúscula y sus unidades son kilojoule sobre grados Kelvin. Es importante señalar que la entropía es una propiedad de estado, debido a que no depende del camino recorrido, sino que solo de los estados inicial y final. Una importante propiedad de la entropía es el principio de aumento de la entropía. Para comprenderlo, primero debemos definir el concepto de sistema aislado. Un sistema aislado es un sistema que se caracteriza por no tener flujo de energía ni de masa con sus alrededores. Entonces, en un sistema aislado, la entropía siempre aumenta y nunca disminuye, por lo que el principio de aumento de la entropía consiste en que para un sistema aislado la entropía siempre aumenta y nunca disminuye. De manera concisa, de manera simple, ahí está explicado lo que es la entropía. Pero bueno, voy a tratar de ahondar en este tema. La entropía nos va a indicar el grado de desorden de un sistema. Por definición diremos que la entropía es la tendencia a pasar de estados ordenados
a estados desordenados o desorganizados y finalmente o hasta llegar al caos. De hecho, caos significa eso, desorden, desorganización. Entonces, la entropía es una magnitud física, recuerden, en el video lo dijeron, depende de la masa, que indica el grado de desorden de la materia. Y veamos este dibujo. Aquí están ordenadas las moléculas, por lo tanto ahí hay baja entropía. Y cuando las moléculas están desordenadas, vean, no hay un orden establecido, no hay una organización en las moléculas, hablamos de entropía. Entre mayor orden haya, la entropía será menor. Entre mayor desorden haya, la entropía aumenta. Y esta entropía va a depender de la energía calorífica y de cómo se distribuyen las moléculas. La palabra entropía viene del griego ester, eviponia, algo así, que significa evolución o transformación. Fue el señor Clausius quien le dio este nombre y la desarrolló en la década de 1850. Y un señor que se apellidó Boltzmann fue quien encontró la manera de expresarla matemáticamente, utilizando a la probabilidad. Entonces la entropía de un sistema aumenta siempre que la aleatoriedad de las moléculas del sistema se incremente y el desorden molecular de un sistema aislado aumente siempre que se someta a un proceso. Esto de hecho, aleatoriedad significa desorden. Y como ya vimos, en los sólidos las moléculas se mueven muy poco, se desplazan prácticamente nada, solo vibran. En los líquidos se desplazan más y en los gases su desplazamiento es libre. Por lo tanto, la entropía de una sustancia es más baja en la fase sólida y mucho más alta en la fase gaseosa. Y lo vamos a ver en esquemas. Vean las moléculas de un sólido, prácticamente se mantienen en la misma posición, ya hemos comentado esto, solamente vibran, mientras que en un líquido las moléculas se desplazan, pero se mantienen próximas, como dice aquí, y en los gases su movimiento es libre y no se mantienen próximas. Reafirmando lo anterior, entonces, una masa de una sustancia con sus moléculas regularmente ordenadas y que forman un cristal tienen entropía mucho menor que la misma sustancia en forma de gas con sus moléculas libres y en pleno desorden. Si aplicamos a esto una sustancia muy conocida y necesaria en nuestra vida como el agua, en el estado sólido, hielo, su entropía será muy baja, su entropía será mayor en el estado líquido y mucho mayor en el estado de vapor. Y llegamos al tercer y último principio de la termodinámica. Fue establecido por un señor que se llamó Walter Nernst, aunque también se dice que fue de Planck, de Lewis y Randall. Todos ellos intervinieron al último. Y este principio nos dice que la entropía de un sólido cristalino puro y perfecto puede tomarse como cero a la temperatura del cero absoluto. ¿Recuerdan cuál es el cero absoluto? El cero absoluto es el 0 Kelvin. Esto es menos 273.16 aproximadamente grados centígrados bajo cero. Cualquier incremento de la temperatura por encima de los 0 Kelvin desarregla las moléculas aumentando el valor de entropía. Esto es, solamente a 0 Kelvin no se mueven las moléculas, pero es una temperatura imposible en cualquier lugar, al menos en la Tierra no se alcanza. Veámoslo en una imagen. Cuando hay un alto nivel de desorden, la entropía es alta. Cuando hay bajo nivel de desorden, la entropía es baja. Y esto se daría entonces a una temperatura de 0 Kelvin. Y aun cuando no podamos alcanzar esa temperatura tan baja, lo podemos aplicar de cierta manera. Vean, lean aquí. Si bien resulta difícil alcanzar de manera cotidiana el llamado cero absoluto, menos 273.15 grados centígrados, puede ejemplificarse este principio con lo que ocurre en nuestro congelador. La carne y los alimentos que depositemos allí serán llevados a temperaturas muy bajas, y de esa manera se hace lento el proceso bioquímico que los descompone, y así se maximiza su vida útil. Hay alimentos, por ejemplo, que se conservan por años, y esta imagen lo reafirma.
Voy a terminar la explicación con un video de un capítulo de Los Simpsons. A los que les guste esta serie seguramente lo recordarán. A los que les guste esta serie seguramente lo recordarán. Veámosla y al final comentaré algunas cosas. Me preocupan los niños, Homero. Lisa se ha vuelto muy obsesiva. Ayer la sorprendí tratando de disecar su impermeable. Ya lo vi. Esa máquina de movimiento continuo que hizo no sirve para nada. Cada vez camina más rápido. Y Bart no va muy bien tampoco. Necesita límites y patrones normales. Volar una cometa en la noche no me parece muy sano. Hola, madrecita. ¡Se acabó! Hay que regresarlos a la escuela. Estoy contigo, Marge. Lisa, ven acá. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. En este capítulo, por cierta situación los niños no van a la escuela. Y si ven, hay un comportamiento diferente. Los niños están aprendiendo por su cuenta. Bart está haciendo un experimento parecido al de Abraham Lincoln. Y Lisa Simpson construyó un aparato, una maquinita, un pajarillo con movimiento perpetuo. Y al final, Homero regaña a Lisa diciéndole que en esa casa se respetan las leyes de la termodinámica. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no se están respetando las leyes de la termodinámica? No se cumplen porque hay varias violaciones a estas leyes. La primera, se habla de una máquina del movimiento perpetuo. No existe una máquina de movimiento perpetuo. Eso implicaría que la energía se estuviera produciendo por sí misma y eso no es posible. Y además dice que la máquina se va moviendo más rápido cada vez. Peor aún, querría decir entonces que se está produciendo mucha energía cada vez, que la energía se está produciendo cada vez más. Terminamos este tema, espero haber sido entendible. Vamos a la actividad. Van a realizar lo siguiente. Primero, subrayar la opción correcta. Son 5 cuestiones con 4 opciones de respuesta y ustedes van a elegir la correcta y la van a subrayar. Todo esto en el cuaderno, recuerden. Aquí hay 3, aquí otras 2, 5 entonces. Y terminamos con 5 preguntas que igual van a escribir pregunta y respuesta en el cuaderno. Bien, muchachos, el tema está terminado. Espero que cuando lleguemos a este tema ya hayamos regresado a clases, la verdad lo deseo.